Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. Hola, espero que te encuentres muy bien este día 2 de febrero y el día de hoy me acompaña mi querida profesora Cande. ¿Cómo está? Además que por cierto que es su santo el día de hoy. Así es, Día de la Candelaria. No, Sí. pues muy contenta, Suni, de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación, me siento honrada. Muchas gracias a ti. También es nuestra colega aquí en Utopía Radio, pero antes de presentárselas, pues te quiero agradecer que estés aquí viéndonos con nosotros. Te recuerdo que cada conversación que tenemos en este programa es para que sea una fuente de inspiración y reflexión para construir una vida plena y consciente con el intercambio de ideas y la reflexión a través de las historias y las experiencias que aquí te muestro. Te recuerdo también que si tienes algún producto o servicio que quieras anunciar con nosotros, tenemos más de 13,000 seguidores y una amplitud de más de 4,000 radio escuchas. Comunícate al 55 18 96 85 90 porque tenemos aquí muchos espacios para ti, para que publiques tus servicios, tu negocio, lo que quieras anunciar. Y bueno, pues como ya es costumbre, me ayudas a las efemérides de hoy. Aparte, por supuesto, vamos a mencionar el Día de la Candelaria, sí. Pero a ver, vamos, ¿qué pasó un día como hoy, 2 de febrero de 1848? Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México cede a Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y Alta California. Perdimos la mitad de nuestro territorio. Es una herida abierta, Suni. Que todavía... Es una efeméride muy importante y sí, sin duda alguna es una efeméride abierta, una herida abierta, sí. Y justo hoy con las actitudes del gobierno sí. del norte, más se tiene y se trae al presente ese despojo, porque creo que eso es lo que fue. Exacto. Y ahora somos extraños en lo que fue nuestra tierra, ¿verdad? Sí. Pero a ver, también, ¿qué pasa un día como hoy, mi querida Cande? 1861 se decreta la ley de la imprenta que reconoce el derecho a escribir libremente. Qué importante, ¿verdad? Eso abrió muchas puertas que claramente después se siguió pues persiguiendo a las personas que decían de cierta manera la verdad, pero ya al menos existía una ley que nos dejaba escribir libremente, ¿verdad? Sí. Eso fue en 1861 y un día como hoy también, del mismo año, se expide la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia, porque antes no había de beneficencia y ahora sí. Es que siempre la atención de la salud, pues siempre también ha dejado sus buenas ganancias, ¿no? Entonces, sí, privatizar estos servicios, o antes que ni siquiera privados lo sabía, y si lo sabía, pues la gente pobre no tenía acceso. Exacto. No a estos servicios. Así es. Y bueno, como mencionábamos, el día de hoy es Día de la Candelaria. Este festejo, bueno, es en conmemoración a la Virgen del mismo nombre y nace en las Islas Canarias, España. Eso encontré, pero también encontré en otro que decía en Tenerife, en España. Entonces, voy a checar bien ese dato. Pero bueno. Es una isla, la isla de Tenerife, que pertenece a la jurisdicción de España. Ahí. Entonces, bueno, allá se festeja con un desfile militar ante el presidente y el rey. La fiesta se extiende por varios días y se realiza en la Basílica de la Virgen de la Candelaria. Y bueno, aquí en nuestro país se acostumbra que la persona a la que le salió el niño en la rosca de Reyes es la encargada de realizar tamales y atole para su familia. Esta tradición se debe también a que en esta misma fecha se basa en el calendario azteca, que es la bendición del maíz, y se elaboran alimentos con él. Pero oye, a mí me encanta comerme mi guajolota todos los días. Pero bueno, hoy lo hacemos en conmemoración a la Virgen de la Candelaria. Y bueno, también
Candelaria o Candela se refiere a la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención. Y aviva la fe en Dios. Su festividad, bueno, se celebra este 2 de febrero y en ella se recuerda la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Por eso es que el niñito Dios, que sale en la rosca, a los que les tocó, bueno, van y lo presentan después de su nacimiento y la purificación de María. Y bueno, pues para nosotros todo es fiesta, ¿verdad? Bueno, es que por algo nos distinguimos los mexicanos, por las fiestas, los cohetes, las flores y la celebración de Día de Muertos. Exacto, qué bonita es nuestra cultura. Así es. Y bueno, pues ahora sí le doy la bienvenida, como se merece, a mi querida profesora Candelaria Ortega. Ella es profesora, es escritora, artista, creadora, promotora cultural, es integrante del comité editorial de la revista literaria La Tinta, en la cual es cofundadora aquí en el municipio de Tecámac. Además, bueno, como les decía, es colega locutora aquí en esta estación de radio, porque su programa se llama Ecos de la Memoria y se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Oye, estamos aquí presentando estos libros, tenemos algunos, porque pues justamente eres escritora, pero platícame un poco de tu trayectoria. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Exacto, ¿el ser escritora o primero te llamó la atención la cultura? ¿Cómo te desempeñaste? Platícanos un poquito. Pareciera una pregunta obligada para quien entrevista, pero yo creo que es una pregunta que fundamenta el adentrarnos en la vida de una escritora, de un escritor. Fíjate y fíjense a quienes siguen este programa, Voces de Papel de Sunicampa. Yo me di cuenta desde muy pequeña, desde que iba a la primaria, me gustaba mucho, las palabras me gustaban mucho, me gustaba cómo sonaban, me gustaba interactuar con ellas. Algo que me gustaba muchísimo era, por ejemplo, cuando me ponían a conjugar verbos y que me los pusieran a conjugar en todos los tiempos que nos enseñaban en ese momento, que los recordarás. También me di cuenta que podía interactuar a través de la oralidad, a través de la palabra, podía interactuar mucho, no solamente con los niños y las niñas de mi generación, sino también con los adultos. Y también me gustaba mucho tomar los libros que mi padre le compraba a mi hermano mayor, que ya estaba en secundaria, y entonces me gustaba mucho adentrarme en sus libros de literatura y empezar a leer a los clásicos de la literatura española, por ejemplo. Y aunque había palabras, había conceptos, había expresiones que no comprendía, me fugaba en ellos. Entonces, muy jovencita, me di cuenta que yo me llevaba bien con las palabras. Me llevaba bien con ellas. Y luego después, cuando entré a la secundaria, pues gané un concurso de oratoria. ¡Qué bien! Gané un concurso de oratoria, entonces eso, pues me dio más confianza. Y bueno, pues ya pasó el tiempo y entonces tú lo sabes muy bien, puesto que tú eres escritora también, cómo se siente la necesidad de expresar, pero que va más allá de la cotidianidad, va más allá de lo familiar, de la camaradería, sino tú te quieres adentrar en un terreno que no conoces, pero que lo sientes como una necesidad, la necesidad de comunicar. Y eso yo creo que fue lo que me puso en el camino, me llevó en el umbral, para cruzar ese umbral entre el convivir de manera hasta juguetona con las palabras, con la literatura, con la poesía, allá dar por primera vez esos pasos, empezar a andar la vereda para tratar de encontrar, no digo mi propia voz, porque en ese momento no podía hablar de eso, pero sí ver, además yo lo sentía como una necesidad, Suni. Y pasados los años me vine a dar cuenta que esa necesidad era una necesidad de sanar. Sanar esas experiencias que vamos teniendo, que a veces no son gratas, que a veces son muy dolorosas, o simple y llanamente hacer un alto en el camino, Suni, y darte cuenta del mundo en el que vives, dónde estás colocada como mujer, como persona, como ser humano,
Y entonces es cuando tú te preguntas y dices, bueno, ¿cuál es la función del arte, de la palabra? ¿Para qué? Yo lo he comentado luego con mis compañeras, mis compañeros de la tinta, con mis colegas, escritores, poetas, porque pues si el arte es solo para estar allá en el cenáculo, allá, pues ¿para qué no? O sea, que hasta se me hace ocioso, pretencioso, sí, ególatra. Exacto, ¿no? Sí. Entonces yo digo, no, es que esto de comunicar, esto tiene que contribuir a la concientización de un problema determinado o simplemente del existir, que ya el solo hecho de existir desde mi punto de vista es complicado. Es un trabajo arduo, ¿no? Y bueno, ¿qué tan fácil o difícil fue como mujer adentrarse en este mundo? Y más cuando sobre todo se era muy reprimida. Sí, pero fíjate que en mi caso, Sony, siempre desde pequeña fui muy abierta, muy expresiva, sumamente expresiva, y yo me atrevería a decir, muy segura. Qué muy bonito. Segura, y yo creo que ahí tiene mucho que ver mis papás, que me amaron mucho, ya no están conmigo, pero me amaron mucho, me quisieron muchísimo, y eso cuenta, y cuenta mucho. Claro, bastante. Y cuenta mucho. Entonces, yo, nunca me sentí reprimida. Ay, qué bonito. Socialmente lo entendía, que sí, las mujeres, poco a poco, ¿no? sí, poco a poco hemos tenido que ir a abrir esos espacios, ya está muy dicho, muy trillado, pero es que es cierto, cómo tuvieron nuestras abuelas, nuestras ancestras, tuvieron que escribir con seudónimos, tuvieron que negarse a sí mismas para poder ser ellas, para poder hablar, para poder comunicar lo que ellas querían que el mundo supiera. Y bueno, pues la historia es muy larga al respecto, ¿no? Y yo pienso que el mejor ejemplo para ello pues es Sor Juana Inés de la Cruz, definitivamente, ¿no? Sí, que fue tan limitada y tan criticada también por lo que pensaba, simplemente por lo que pensaba y por atreverse a romper esos paradigmas. A ser ella, ¿no? Sí. A ser auténtica. Así y bueno, es, vamos a ver un video que les preparé justamente para este tema, porque nuestra querida Cande fue promotora cultural. Eres todavía promotora cultural, pero vamos a ver este videíto, regresamos a ver si tenemos algún comentario y con nuestra invitada Cande. Hablar de lo que somos como sociedad es hablar de las expresiones que nos dan sentido y nos permiten reconocernos en los otros. En las palabras, en las tradiciones, en el arte y en la creación cotidiana, se construye una forma compartida de habitar el mundo. Estas manifestaciones fortalecen la identidad colectiva y crean vínculos entre personas de distintas generaciones y contextos. Nos conectan con nuestra historia, pero también abren camino hacia nuevas ideas, nuevas miradas y nuevas formas de convivencia. A través de la creatividad y la reflexión, se generan espacios de encuentro donde circulan el diálogo, la imaginación y el aprendizaje. Son motores que impulsan la participación, el respeto por la diversidad y el intercambio de saberes. Promover estas expresiones culturales es contribuir al desarrollo integral de la sociedad, es valorar la palabra, la memoria y la creación como elementos que enriquecen la vida comunitaria y fortalecen el tejido social. Porque cuando una comunidad se expresa, comparte y crea, se construyen relaciones más cercanas, más conscientes y con mayor sentido de futuro. Ahí tenemos este video. No sé por ahí si tengamos algunos comentarios, alguna pregunta para nuestra invitada. Nos dice Alejandro San Román. Le mando un tamalito a la distancia. Abrazos, Unis y maestra Cande. Ay, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Abrazo, amigo. Recibimos muy rico ese. Nada más te faltó el atole. Ay, sí. Oye, y bueno, platícanos de esta faceta en tu vida como promotora cultural. ¿Por qué te parece tan importante que esto se conozca? Porque también en tu programa nos hablas mucho de esta historia en la comunidad que a mí me fascina. ¿Y por qué te llamó la atención? Yo creo que somos historia andante. Ay, qué bonita frase. Somos historia andante, Suni, porque pues ya después de décadas de vivir, que ya digo que ya son 6 décadas de vivir, de andar por acá,
Entonces, uno va acumulando conocimiento, va conociendo el mundo, realidades, y entonces tengo en mi haber el haber sido activista político por mucho tiempo, es tratar de expresarme a través de la conciencia social, de las plazas, de los foros, para generar un cambio en nuestro país. Y bueno, entonces, cuando tú vas acumulando esa experiencia, te vas relacionando con los otros, vas construyendo otra edad. Y entonces te das cuenta que no puedes andar sola, no puedes andar solo, sino que tienes que construir, tienes que, el tejido, ¿no? Tienes que tenemos que crear comunidad para juntos poder construir nuevas realidades. Y entonces si lo tienes que hacer así, pues tienes que en ese bordado, en ese tejido, con los otros, pues van surgiendo propuestas, van surgiendo actividades, y entonces vas conociendo gente, vas interactuando, ¿qué te cuento de eso? Entonces, bueno, pues así es como va surgiendo esa necesidad de en diferentes espacios en su momento, formar parte de un colectivo, de un grupo, empezar adentrándonos. Porque cuando estamos... muy activa también eres, sí. Pero bastante activa. Digo, oye, ¿cómo encuentro tiempo para todo? Que me pase el tip. Entonces sí, desde muy jovencita me involucré con un grupo de mi comunidad que se llama el Grupo Ricardo Flores Magón, Asociación Civil, que ya es un grupo que tiene, cuando yo los conocí a ellos eran unos jovencitos, ahorita ese grupo tiene más de 50 años. ¡Ay, qué padre! Sí, entonces, qué bonito. Sí, en aquel entonces eran estudiantes, hoy son ya todos profesionistas y algunos de ellos ya jubilados, inclusive con mucho conocimiento, fueron mis primeros maestros. Y entonces me fui adentrando en las lecturas, en las actividades, en la lucha social, la conciencia política, y entonces vas acumulando conocimiento y te das cuenta cuáles son los medios, cuál es el camino, cuáles son las herramientas que te permiten llegar a la gente. ¿Qué le gusta a la gente? Y a veces, aunque no le gusta, precisamente ahí está el reto, de llevar las actividades, de proyectar, apoyarte en el arte. Precisamente por eso yo tengo tan introyectado este concepto del arte y lo que debe de ser el arte para la sociedad, ¿no? El teatro, el cine, la danza, la escultura, la literatura, literaturizar esa realidad que todo el tiempo está ahí provocándote, solo que en ese bullicio del ir y venir cotidiano, pues no te percatas, ¿no? Y en la satisfacción de esas necesidades que tenemos, pues hay mucho ruido, en mucho eco, entonces sí, no encuentras, ¿no? Pero cuando te silencias, cuando aprendes a estar contigo misma, con tu palabra, con tu voz, qué bonito, es cuando te encuentras. Exacto. Es cuando encuentras tu voz, encuentras tu necesidad, y entonces es cuando tomas conciencia de si lo que estás haciendo está bien, si te satisface y lo más importante, Suni, si te ayuda a vivir. Si te ayuda a vivir y también si sirve para alguien más. Claro, si sirve, si ayuda, si expande también. Así y en es. ese sentido, a usted, si pudiera dejar un legado o qué legado le gustaría dejar. Ahora mismo estoy empeñada en el resguardo de la tradición. Y creo que cuando has escuchado mis programas, creo que es muy evidente. Sí. Es muy evidente, por eso le nombré así, Ecos de la Memoria, porque cuando tú te involucras en la academia, yo fui profesora muchos años, de formación, soy economista, con especialidad en comercio internacional. Entonces, al estudiar en la UNAM, pues en mi profesión, yo estudié mucho marxismo. Okay. Estudié mucho marxismo. Entonces yo me di cuenta, supe a través de mis maestros, de las buenas lecturas, que hay gente que de veras toma las decisiones en este mundo y no somos nosotros. Sí, exacto. Y no somos nosotros. Entonces, la gente que de veras, la gente que de veras planea lo que quiere de este mundo para beneficiarse de él y de la gente, pues quieren que no tengas idioma, que no ames tu idioma, que no ames tus tradiciones. Esa alienación cultural, ¿no? Exacto, exactamente, Suni, creo que lo has dicho muy bien. Tú no puedes defender lo que no amas.
Entonces, si no amas tu historia, si no amas tus tradiciones, si no amas tu cultura, tu cosmogonía, entonces, ¿quién eres? Y entonces no tienes eso que te arraigue, que te dé identidad, que te dé la fuerza para decir, soy soy y pertenezco sobre todo. Lo tengo bien en el corazón y lo defiendo. Exactamente. Esta es mi patria donde nací. Entonces, no quiere ser otro, o sea, no quiere ser de otro lado, ¿no? ¿Cuántos vemos ahorita? No, bueno. Reniegan, son los renegados, sí, los renegados, son los renegados, ¿no? Sí. Yo me he percatado de gente, por ejemplo, que va a Estados Unidos y entonces ya aprenden el idioma y ya se sienten gringos. Desconocidos. Y entonces ya te maltratan, te discriminan. Muchas veces llegan aquí, ¿no? O incluso los encuentras allá y sí, o sea, cuando llegan acá, muchos critican, ay, es que allá en Estados Unidos es diferente, y digo, bueno, pues entonces, ¿qué haces son aquí? Historias ¿verdad? diferentes, realidades diferentes, ¿y qué ¿no? haces aquí también, no? O llegas allá, te los encuentras y te desconocen como compatriota. Imagínate, sí, qué terrible, ¿no? Entonces, al observar eso y muchísimas cosas más, Suni, entonces digo, bueno, ahí está el meollo precisamente, ¿no? El encontrarte y decirte, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que a mí me gusta? ¿Qué voy a hacer para contribuir para los demás, para generar un cambio o esa toma de conciencia, ¿no? Ante este avasallamiento de información en un mundo tan... que ahora ya es exagerado. Antes era no se tenía información, ahora se tiene múltiples lugares, muchísimo, o sea, todos nos están llenando de información todo el tiempo. Ahora la inteligencia artificial, ¿qué opina de la inteligencia artificial? Yo creo que como herramienta está bien, pero bueno, porque además no podemos negar, negar pues sí, porque ya existe, el ya momento está aquí. histórico, claro, el momento histórico que nos toca vivir, pero me pregunto, cuando interactúas con la inteligencia artificial, estás más solo que nunca. Y aunque tú creas que tienes todo el conocimiento y que tienes todo el dominio, no es cierto, estás solo porque estás interactuando con una máquina. Entonces vas dejando también de ser tú y de pertenecer a una comunidad en la que puedes interactuar. Sí, ¿no crees? Porque dice también, lo dijo muy bien, como herramienta es muy buena, pero ya cuando te empiezas a alejar de tu círculo social por estar ahí todo el tiempo, incluso que lo hacen hasta meme, ¿no? Que le pregunto, oye, ¿qué hago en esta? O sea, te pierdes de ti. Entonces, eso que usted mencionaba, ese silencio, ese pensar, ese escucharme, porque qué difícil justamente con todo ese ruido externo, escucharse uno solito es difícil. Entrar, a veces no necesitas estar en ese estado meditativo, ¿no? Que uno piensa que te vas al cerro, a la India y ahí está. No, simplemente tomar un momento para escucharte, saber qué es lo que quieres dejarle a las personas con las que interactúas. Y bueno, no sé si por ahí tengamos algún otro comentario, porque tengo aquí uno de mi amado Benjamín que dice, saludos a las dos talentosas del programa. Se necesita una adaptación especial en la vida para escribir, y ustedes dos son un hermoso ejemplo de mujeres escritoras. Te mando un beso, mi vida. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, maestro. Sabes que te admiro mucho y te respeto más. Y nos dice aquí Ale, muchas felicidades a esa hermosa ave fénix, Cande. Ay, hija mía. Gracias, muchísimas gracias por estar acompañándome, hija. Qué bonito mensaje. Te amo, hija. Gaby Palacios, excelente programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gaby. Soale, una gran poeta y escritora, madera de la buena madera de Ozumbilla. Sí, oye, gracias, qué hermosa la gente de Ozumbilla, ¿eh? Gracias. Yo soy de Tecámac Centro, pero bueno, vivo también ahí en Ozumbilla. Sí, te he llegado a ver. Vecinas, sí, te he llegado a ver. Somos allá. Vecinas ahí, y qué cálida es la gente de Ozumbilla. De verdad, o sea, si yo pudiera expresar en una palabra, sería amable. Siempre la gente, excepto el papá de mis hijos que es de ojo de agua, pero toda la demás gente ha sido sumamente amable, bondadosa, dadivosa. Qué maravillosas son las personas de... Sí, fíjate que Ozumbilla es un pueblo
muy combativo. Que por cierto está de feria. Ahorita está de feria, sí, está sí, de la feria, Virgen para de la que Candelaria. vayan a darse una vuelta. Sí, es la patrona del pueblo. Desde que se hizo parroquia, desde que fue nombrada parroquia, bueno, pues ya fue la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, finalmente Virgen María, solo su advocación, advocación. Y Ozumbilla históricamente ha sido un pueblo combativo. Fue municipio, imagínate, en el siglo XIX. Sí, fue la cabecera municipal. Fue municipio. Es un pueblo muy alegre. Ahí está la cuna de la danza en el Estado de México. Sí. Tenemos al Grupo Social Ozumbilla, al Grupo México Lindo, al Grupo Azteca, Raíces Mexiquenses. Es gente luchona, es gente luchona y muy alegre, muy, muy cordial. Claro, no podemos generalizar, ¿verdad? Claro, hay de todo, por supuesto que ¿verdad? No, hay de todo, pero sí, Ozumbilla tiene una gran tradición y sobre todo en ese contacto, en esa interrelación, sí lo hay. Exacto. Sí lo hay. Un saludo a toda la gente de claro que sí, mis paisanos. Ve de Tecámac, un abrazo. por supuesto también. Pero vayan a la feria, vayan a... Sí, vayan a la feria, va a haber rodeo. Hace rato estaba platicando con mi hija, va a haber rodeo. Ay, no, qué padre. Toda la cosa. Sí, ahí para que se den una vuelta. Pues no sé, si tú pudieras dejarle un mensaje a la juventud, ¿qué mensaje sería? Yo creo que lo primero que podría sugerir es complicado, lo sé, pero es encontrarse a sí mismos en la comunidad, encontrar ahí su lugar, porque de otra manera, decía mi abuela, en paz descanse, andas como la pluma en el aire, vas para todos lados sin tener rumbo, algo que te afiance, sin rumbo, y por eso anticipaba que es complicado, muy complicado. Gracias. Ay, muchas gracias. Porque precisamente por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hacer los silencios. Y ahora que están tan bombardeados, tan manipulados, la otra vez leía y decía yo, ¿cómo hasta que en un concierto están manipulados? ¿Qué oír, qué ver, qué tomar, qué vestir, cómo te debes arreglar? O sea. Y si no perteneces. Y si no, y lo peor de todo es que acabas de decir algo fundamental, entonces no perteneces y entonces vienen los traumas, viene el rechazo, viene esta palabra que no me gusta mucho, pero bueno, el bullying, y entonces bullying. No por nada se han incrementado tanto, de acuerdo con los datos que se publican, por ejemplo, en el periódico La Jornada, que es el periódico que leo, los índices de suicidio, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Has estudiado esos temas. Entonces, eso es lo que yo que despierte, que por un momento se alejen de las pantallas y que se den cuenta dónde están parados, en esas diversas facetas, como hijos, como hermanos, como novios, como estudiantes, como deportistas, como lo que estén realizando en ese momento. Ver dónde estás parado, qué es lo que te afianza, porque por eso si estás construido de papel, ahora sí, voces de papel, si estás construido, claro que el sentido de tu término es otro, pero entonces pues fácil, cualquier aire te tumba, cualquier crítica te lo crees y lloras y entonces no me quieren y no, desde que nacemos somos valiosísimos, somos seres valiosísimos. Claro que la familia es fundamental y cuando sales al escenario social y empiezas a convivir y te vas dando cuenta, pues entonces si no estás fortalecido, pues te tumba, cualquier aire te tumba, cualquier crítica, o sea, y vas como borreguito, ¿no? Sí, siguiendo a los demás, exactamente. Así es. Y bueno, eso es para los jóvenes, pero para la gente adulto mayor que también piensa que ya la vida se les fue. Piensan que ya, ¿para qué hago? ¿Para qué digo? ¿Para qué? Sí, ya, a mí ya mi vida ya va para afuera. ¿Qué les diría? Porque, como le digo, usted es una mujer muy activa, sí. Es que ha habido una desvalorización, Suni. Ha habido una desvalorización. En los tiempos de nuestros abuelos prehispánicos, los ancianos eran sagrados. Sí, totalmente. Y ahí, bueno, pues no vamos a ahondar mucho,
pero nos daría para otro programa. Por supuesto que sí, desde luego. Entonces, ahora ha habido una desvalorización. ¿Por qué? Porque el sistema todo lo convierte en mercancía. Uh-huh. Todo tiene que tener un valor de uso y un valor de cambio. Y entonces, si los ancianos ya no sirven, exacto, si los ancianos ya no aportan, según el sistema, ya no aportan. Por el contrario, ¿cuántos gastos provocan? Exacto. Gastos de salud sobre todo, ¿no? Entonces, a veces no, los gobiernos no están a la altura de las circunstancias con políticas sociales que atiendan a este sector. Entonces, esa desvalorización les pega. Claro, y les porque pega también fuerte. En el tema de la depresión y el suicidio, o sea, se presenta también en adultos mayores, no es algo extraño ni externo en esa edad, en ese límite de edad. Entonces también es importante el cuidado de la salud, no nada más física, sino mental. Sí, claro, por supuesto. Leía precisamente algo que se publicó en el periódico La Jornada en estos días, que decía cómo parecía que estábamos como en este mundo al revés, patas arriba, porque hoy, por ejemplo, a los ancianos los mandas a un asilo. Lugar de descanso. Ajá, y a tu mascota la sacas a pasear. No, y hasta exigen, ¿no? Que todos los lugares que sea pet friendly, le llaman ahora, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo se han invertido los papeles? O sea, el tiempo que podías dedicarle a tu madre, a tu padre que está anciano, a tus abuelos, se lo dedicas a tu perrijo, tu gatijo. A ver, explícame eso. Bueno, pues que eso también es impuesto, Suni, tú lo sabes. Porque la industria del alimento y de todo lo que tiene que ver con esos animalitos, pues deja grandes y millonarias ganancias. Claro, y los ancianos ya no. El spa. Y los ancianos ya no, por el contrario, ¿no? Hay quien decía, alguna vez escuché que decían, los ancianos tienen las 3 Fs, mucha facha, poca ficha y mucha fuchi. Ay, sí, qué triste. Qué triste. Sí, qué triste, ¿verdad? Claro. Cuando por el contrario, o sea, cuando las personas se jubilan, cuando ya las personas somos grandes, tenemos toda la trayectoria de vida, todo el camino. Toda esa experiencia todo el que justamente puede compartir de alguna manera en estos escritos, en estos programas. Así no se acaba la vida. No, es solo una etapa. Pero fíjate que también, o sea, volvemos a lo mismo, Suni. No sé qué opine tu auditorio, pero es que uno tienes que trabajar contigo mismo. Sí, no creerte lo que la sociedad te está diciendo para aplastarte, para negarte, que te impone lo que debe de ser, ¿no? Lo que debe de ser. Por ejemplo, cuando se vino esto del COVID, Suni, y que murió tanta gente mayor, yo me preguntaba, que yo siempre he pensado y lo sigo sosteniendo, que estos virus fueron creados en laboratorio, como un experimento. Claro, sí. Yo lo sigo pensando. Sí. ¿Y por qué, sobre todo, murió mucha gente mayor de la tercera edad y gente que tenía enfermedades degenerativas? ¿Por qué? Pues sí, ahora sí que fue un ataque directo. Y encerrarnos además, ¿no? Encerrarnos. Si ya de por sí cada quien está en su mundo. Imagínate, ¿no? Entonces, mientras el cuerpo nos responda, vamos a hacer lo que nos guste. Exacto. No importa si aquella persona dice, ¡ay, eso! Oh, exacto, sí, lo minimiza. Que nos minimice, que nos critique. No importa, eso no importa. Lo que importa es lo que yo siento, cómo me siento, para qué me sirve, para qué me ayuda, ¿no? Y sí, valorizarnos demasiado si los demás no. Lo tenemos que hacer nosotros haciendo lo que nos gusta, sea lo que sea, pero que nos ayude aquí sí a vivir unos años más. Qué bueno, qué bonito mensaje. Sí. Muchísimas gracias por ese mensaje. No sé si por ahí tengamos algún otro comentario de las personas que están aquí viéndonos. Pues te agradezco que hayas estado aquí en el programa con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que tenías por ahí otro compromiso. Sí, se quedó ahí pendiente el pastelito y los brindis y todo, pero ahorita llegamos con todo. Sí, un poco respondiendo también, agregando a tu pregunta de qué hacer, ¿no? Que ese legado, precisamente, por ejemplo, mira estas obras, mira esta,
se titula De lesa humanidad. Aquí, quien quiera adquirirla, está aquí en la cafelería El Punto. Uh-huh. ¿De qué va? Aquí en tu cama. Por cierto, con una obra hermosa de nuestra subdirectora Magdalena Santana Tobar, que ella es artista plástica, es una pintora muy buena. Entonces, este libro, esta plaquette que titulé De lesa humanidad, tiene que ver con esa concientización hacia las mujeres, uh-huh. Porque sigo creyendo que nuestro cuerpo ha sido un espacio de laboratorio donde sí. Que las mujeres seguimos cargando con la natalidad del mundo. Exacto. Nos estamos quedando sin senos, sin matriz, manchadas de nuestra piel, con esa subida de peso, esa obesidad por las hormonas, uh-huh. de los anticonceptivos. Entonces hay que tomar conciencia de nuestro ser mujer y qué está pasando con esto. Y también el hombre, ¿dónde ejerce? No digo que todos, por supuesto. Hay hombres que sí han estado dispuestos a aplicarse a la operación de la vasectomía y van codo a codo con sus esposas en su sexualidad, pero la gran mayoría no. No, exacto. La gran mayoría no. Entonces, para mí es muy importante que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, se enteren de esto, que esto uh-huh. No solo es aquí en nuestro país con una cultura patriarcal, sino es a nivel mundial. Ya vemos qué mala pasan en la India, qué mala pasan en otras religiones, que sí, no voy a decir los nombres para no herir susceptibilidades, pero donde somos totalmente negadas. Incluso al placer personal. Al placer, o sea, exacto. Entonces, de eso habla este texto. Sí. Por ejemplo, Algarabía de la comedia de un pueblo, sobre todo habla. El pueblo mexicano es un pueblo alegre, es un pueblo dicharachero, es un pueblo al que le gusta nombrar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a todo le ponemos, o a casi todo le ponemos apodos. Sí. Desde sí. los más crueles, sí. Hasta desde los más divertidos. ¿No? Bueno, pues entonces me di a la tarea de recopilar algunos, no sé, casi 200 apodos de la gente de mi pueblo, hombres y mujeres. Pero he de decirles que en este ejercicio, quienes más son más dados a ponerse apodos son los hombres. Sí, bastante. Y eso tiene su explicación lógica, porque los hombres son los que más acuden al espacio social. Ellos son los que están más en la plaza pública. Sí. Las mujeres estamos más en los espacios domésticos, ahora ya rompimos el techo de cristal y ya estamos muchísimo en otros. Sí, claro, al grado de que tenemos una mujer presidenta. Exacto, ¿no? Y ya para que se haya logrado eso. Una mujer presidenta de la República. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de recopilar y hay unos divertidísimos. Sí. Claro que es un tema delicadito, porque sí. Aquí no menciono nombres, no describo, no doy direcciones, simplemente menciono el apodo porque sí. Nada más, finalmente es lo que me interesa, ¿no? Pero hay unos apodos divertidísimos, sí, de verdad, en serio, eso. Y que tiene que ver con la memoria, que es a lo que yo estoy comprometida. Uh-huh. En el encuentro pasado de escritores de la revista literaria La Tinta, se presentó este material, este libro que se titula La Jugada. ¿Y de qué va? Bueno, pues es que el pueblo de Ozumbilla, desde ya muchas décadas atrás, se ha dedicado a la práctica de diferentes deportes, pero el que más ha destacado es el de pelota vasca. Uh-huh. El de frontón a mano, y hemos tenido grandes frontonistas, grandes frontonistas, sí. Uno de ellos medalla olímpica en México 68, en fin. Entonces, mis paisanos, pues practican este deporte. Exacto. Y entonces, para homenajearlos, esto lo vamos a presentar en Ozumbilla, en su debido momento, para homenajearlos, para resguardar los nombres de esas personas, de esos hombres, Suri. Que merecen estar en la historia. Sí, ya muchos no están, ya muchos ya partieron, pero aún el frontón sigue siendo un deporte muy importante en nuestro pueblo. Entonces, qué mejor manera de homenajearlos que a través de la literatura, claro. ¿no? Y por ejemplo, se titula Alicia y la Garza en la región de las maravillas de vitro plumaje. Tú lo sabes muy bien que el arte se hermana y entonces
se reúne y entonces ya es un compartir las diferentes voces que lo conforman. Y entonces hay una artista que se dedica a trabajar el vitromosaico. Sí, aquí en la cafelería, sí, ¿lo has visto, tenemos Suni? varios, oye, qué maravilloso, justamente. ¿Verdad? Estábamos ahí viendo y admirando todo el trabajo que es. Qué trabajar, Sí, y para sí, que sí. quede maravilloso. Muy piececita bonito. por piececita. Sí. Y entonces, bueno, pues esta artista, Alicia, nos dio a escoger unas de sus obras y dijo, y sobre esas me van a escribir algo. ¡Ay, qué bonito! Y es como surge Alicia y la Garza. ¿Por qué? Lo relacioné porque el pueblo de Ozumbilla, en su historia en sí, es en la casa de las garzas, hasta Calco, en la casa de las garzas. Y entonces, pues qué mejor, esa obra que yo escogí, que los compañeros también, su propia obra, era una garza. Sí. Era una garza. Entonces, sobre eso empezamos a trabajar. Y entonces yo digo, a lo mejor puedo imprimir un libro muy grande, que puede quedar con varias páginas, pero ¿por qué mejor no ofrecerle a nuestro auditorio? Ahora mismo, por ejemplo, pudiésemos tener aquí a varias personas y decir, ¿a usted cuál le interesa de esto? Y tomarán el que les guste, sí, sin obligarlos a que lean algo que no les gusta. Exacto. Bueno, esa es una percepción que tengo. Sí. Por eso es que con nuestra editora en la tinta, Magda Santana Tobar, le digo, los vamos a ir sacando poco a poquito por temas, porque además soy una persona que escribe de largo aliento. Me cuesta trabajo escribir cortito. Okay. Me cuesta mucho trabajo escribir cortito. Entonces, cuando escribo algún relato, pues me sale que de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 cuartillas, sí. ¿no? Pues qué mejor que irlo sacando así, ¿no? Y entonces acercamos la literatura a la población, les compartimos historia, pero también al mismo tiempo les vamos desarrollando este sentido de pertenencia. Exacto, a la comunidad, sí. ¿No crees, Uli? Claro, ¿qué opinas? Muy bonito. No, está hermoso y la verdad qué bueno que se considere también a estas personas que forman parte de nuestra comunidad. No necesitas irte tan lejos o esperar a que sea alguien ultra mega famoso para reconocer su trabajo y su labor aquí en el municipio. Así es. Y que por supuesto que se va transmitiendo de generación en generación, pero que siga ahí, porque a muchos jóvenes a veces no les interesa. Ay, bueno, eso ya son cosas de grandes, o son cosas de que ya pasaron a la historia, que ya son obsoletas, y en realidad no, es historia viva, como bien lo decía. Sí, y tenemos la fortuna en la revista literaria La Tinta, que ya tenemos ya casi 8 años trabajando, tenemos la fortuna de que en los diferentes espacios en los que nos hemos presentado a lo largo de todo este tiempo, nos hemos topado con jóvenes que se interesan y se acercan y nos preguntan o simplemente nos mandan sus colaboraciones a la revista. Exacto. Por eso es que ampliamos e incorporamos esa sección de Radar Juvenil. ¿No? Dime dónde andas, ¿qué estás haciendo? Compártenos, ¿no? Compártenos. Y por ejemplo, este libro, he tenido la fortuna, junto con los libros que están ahí enfrente, de ser la autora del prólogo de estos libros. Por ejemplo, que se titula Evangelios de Polvo, del maestro, ya no está con nosotros, el maestro Leonel Aguilar, fue mi primer maestro de poesía. ¡Ay, qué bonito! Sí, en Casa de Cultura, ahí estuve 3 años con él, ya el maestro era muy grande, casi 90 años. ¡Uy, qué bien! Y entonces él parte y me deja todo ese legado, y entonces le deja esta obra inconclusa, y es una de sus hijas quien la termina, y y me busca para pues darme el honor de ser yo quien hiciera el prólogo del libro del maestro, del gran poeta Leonel Aguilar, poeta hidalguense. Y también, por ejemplo, del maestro, que también lo conociste, Suni, el maestro Margarito Mendoza, que también ya no está con nosotros. Él depositó su confianza en mí para que le hiciera el prólogo de 2 de sus libros. Me sentí muy, muy honrada, de verdad. Le agradezco mucho al maestro allá donde esté. Y pues qué mejor, por ejemplo, esta antología que aquí en Ediciones La Tinta, que se ganó
un concurso y el gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, bueno, pues se hizo acreedora a ese apoyo económico y pues se sacaron 2 antologías y también tuve el honor de hacer la presentación, el prólogo para este libro. Y así también con aquel que es del maestro Margarito Mendoza. Uy, este libro ha sido muy exitoso. A mí no me hables de amor, a mí invítame un pulque. Y de eso el maestro Guapango Charo nos ha de tener mucho que decir. Me consta. Y así la trayectoria afortunadamente es larga, ha sido muy nutrida. Y bueno, pues aquí estamos inacabada todavía, tratando de encontrarme en mis letras, en mis palabras, y pues aquí estamos. Muchísimas felicidades por este arduo y extenso trabajo, por supuesto, que siempre tiene una colaboración, un hermoso mensaje para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Ojalá lo alcance. No, gracias a ti, Zuli, por la invitación. Mi querida Candy. Gracias por estar aquí, gracias a ti que nos viste aquí en este programa. Te recuerdo que este programa pues fue posible gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán. Y aquí tenemos otro mensaje de Gaby Palacios. Muy bonito lo que comparte la maestra. Yo trabajo con adultos mayores y son lo contrario que uno cree. Son muy amenos, son mis amigos y a veces subestimamos al adulto mayor. Pero en realidad ellos son una bomba de ideas y muy creativos con mucha experiencia, claro. Sin duda. Claro que sin sí. duda. Y algo siempre tenemos que aprender, ¿verdad? Algo siempre tenemos que aprender. A eso venimos. Exacto. Y qué bonito que lo plasmes en todas tus palabras que nos compartes, mi querida Can. Gracias, Sonia. Felicidades, maestra. Es bonito escuchar todo tu bonito trabajo que inspira. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Escritora que inspira, nuestra querida Cande. Gracias. Por ahí no sé si tenemos algún otro comentario. Y pues te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Utopía Radio TV. También le puedes pedir a tu Alexa que sí. Utopía Radio TV. Y bueno, también en www.utopiaradiotv.mx. Yo te espero el próximo lunes aquí en Voces del Papel, Escritores que Inspiran, con otra invitada también de lujo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias. Nos vemos. Los dejo con esta canción de despedida. Un beso para todos. Cierro los ojos, el mundo se va. Nace un paisaje que nadie verá. Todo comienza con una ilusión. Pinta colores mi imaginación. Lo que hoy siento lo puedo alcanzar. Si lo imagino ya empieza a brillar. Soñar es crear, es sembrar estrellas al caminar. Soñar es volar, sin miedo, sin tiempo, sin mirar atrás. Cada idea es un portal. Soñar, soñar es crear. Tengo en mi mente un mundo mejor, donde el amor florece sin temor. Nada es pequeño si lo sueñas bien. Todo lo grande empieza en tu sien. Lo que construyo primero soñé. Mil universos nacen de mi fe. Soñar es crear, es sembrar estrellas al caminar. Soñar es volar, sin miedo, sin tiempo, sin mirar atrás. Cada idea es un portal. Soñar, soñar es crear. Soñar es crear. Sueño despierto, sueño en paz. Mis pensamientos son mi hogar. El corazón sabe guiar. Si sueñas puedes transformar. Soñar es crear, es sembrar estrellas al caminar. Soñar